Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a dar inicio entonces, Josué capítulo 1, y dice el primer versículo: y aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá a pelear contra los cananeos? Y bueno, este libro de Jueces es aproximadamente escrito en el siglo XI antes de Jesucristo. Tal vez el escritor sea Samuel, y de alguna forma va a mostrar el fracaso del pueblo de Israel. Si ustedes recuerdan, Josué los hizo pasar del Jordán. Después conquistaron Jericó. Después vino algunas otras conquistas, y después vino el pecado de Acán en el capítulo 7 de Josué. Y a partir de ese momento empezaron a tener, pues de alguna forma, temor a lo que estaba pasando en Israel, y no podían. Pero Josué les dijo: pues yo me voy a morir y ustedes se tienen que encargar de cumplir con el mandamiento de Dios. Dios les dijo, porque era una promesa que le había hecho a Abraham, ¿se acuerdan? Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, una tierra que fluye leche y miel. Es una tierra muy fructífera, una tierra que yo voy a bendecir. Ahora, la va a bendecir a través del pueblo de Israel. Y entonces, obviamente, estuvieron en el desierto. ¿Se acuerdan que estuvieron allí en Egipto 432 años cautivos después de la muerte de José? Ahí estuvieron, y después los libera Moisés. Moisés no entra a la tierra prometida, se queda de este lado del Jordán, y Josué los pasa a la tierra prometida y empieza la conquista de la tierra. Ahora, aquí uno puede ver un pasaje un poco sanguinario. Es decir, cuando el pueblo de Israel iba a una ciudad, tenía que exterminar a todo ser viviente. Es decir, hombres, mujeres y niños. Ahora, a nosotros nos parece un poco fuerte, porque nosotros estamos acostumbrados a que a los niños y a las mujeres no se les toca, ¿verdad? Y ahora, en estos tiempos, ya se llaman crímenes de lesa humanidad si matan niños y mujeres. Son crímenes internacionales que se juzgan en La Haya para, de alguna manera, darle justicia a ciertas naciones. Sin embargo, debemos ponernos primero en aquellos tiempos, y segundo, tenemos que ponernos en el mandamiento de Dios. Estos pueblos, los cananeos, que son precisamente de los descendientes de Cam, la maldición que cayó sobre Cam de Dios, ¿se acuerdan? Cam es el hijo de Noé, es aquel que vio su desnudez. No sabemos qué tipo de circunstancia fue, pero ¿se acuerdan? Sus hermanos entraron de espaldas y taparon a su padre, que después del diluvio había sembrado una viña, había cosechado uvas y había hecho vino, y se embriagó. Y Canaán se burló de su padre, y vino la maldición. Bueno, estos cananeos, y también otra de las cosas que no nos debemos de olvidar, es que desde la caída del hombre, con Adán y Eva, la tierra fue de alguna manera asolada por los demonios, ¿sí? Y entonces vamos a encontrar
estas naciones altamente idolátricas. Tan así que ellos ahí dentro de esas tribus se encontraban Astarte o Astaret, Moloch, toda clase de dioses, donde de alguna manera eran prácticamente inmorales. Inmorales en el sentido de que Astarte, la diosa de la fertilidad, también tenían a la diosa del cielo, una que era de Babilonia, que es muy parecida a la diosa del cielo que tenemos en la iglesia tradicional, ¿verdad? María Reina, que no tiene nada que ver con la Virgen María, sino más bien con esa deidad del Antiguo Testamento. Y ahí tenemos a los de Moloch, que ofrecían a sus niños al fuego, al fuego. Y usted puede leer esas historias y se han encontrado vestigios de arqueología donde hay un becerro, donde metían a los que iban a ser sacrificados al becerro y lo empezaban a calentar. La persona viva dentro. Y era terrible. Entonces, algo que quería Dios es hacer de Israel una nación santa, es decir, santo, agios, apartado. Pero Israel fracasó porque no hizo lo que Dios le había mandado. Ahora, es como en estos tiempos. En estos tiempos, cuando los derechos humanos son mayor que la palabra de Dios. De hecho, los derechos humanos insultan la palabra de Dios. La homosexualidad es uno de esos casos. Dios decía, extermínalos. Ahora, vivimos en el periodo de la gracia, vivimos con unas leyes que tenemos que respetar y no tenemos que ir y matar a los homosexuales, porque no nos ha mandado Dios a hacer eso. Pero sí ir y predicarles el evangelio para que se conviertan de ese pecado a Jesús, porque la homosexualidad es un pecado como el pecado que comete un ladrón, que es robar, como el pecado que comete un asesino, que es asesinar, como el pecado que comete un adúltero, que es adulterar. Es decir, es un pecado como los otros pecados. Y nosotros tenemos que ir y predicarles el evangelio a ellos, a todas las personas que pecan, porque Jesús vino a los pecadores. Y Pablo, el apóstol, se ponía como el primero de los pecadores. Así que, de alguna forma, si bien se pisotea la palabra de Dios, nosotros tenemos que aplicar la palabra de Dios conforme a el tiempo en que nos encontramos, que es el periodo de la gracia. Ok, seguimos. Judá era el que iba a subir. Consultaron a Dios, algo buenísimo. Dios dijo, el verso 2, y Jehová respondió, Judá subirá, y he aquí, yo he entregado la tierra en sus manos. Lo único que tienen que hacer es obedecer. Y seguramente, como a Josué se le dijo, cuando sustituyó a Moisés, Jehová le dijo, esfuérzate y sé muy valiente. Solo te pido que te esfuerces y que seas valiente. Así que quizás esto era lo que tenía que hacer el pueblo de Israel, esforzarse y ser valiente. Y Judá inmediatamente hizo lo contrario. Vean. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y pelearemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. ¿Se da cuenta? Acompáñame. Es que ya Dios me dijo que me la entregó, pero acompáñame. ¿Qué estaba demostrando eso? ¿Falta de confianza? ¿Temor? ¿Temor? Y obviamente, ¿verdad? Desobediencia o obediencia parcial. La desobediencia es obediencia parcial. Si uno hace las cosas a medias o las hace como uno quiere, no obedece fidedignamente. Entonces, es una desobediencia. Versículo 4. Y subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo, al fereceo, e hirieron de ellos en Besek
a 10,000 hombres y hallaron a Adón y Besec en Besec y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. ¿Sabe? Esto era increíble porque los israelitas nunca jamás se habían entrenado como militares. Ellos nunca habían peleado, estaban acostumbrados a hacer bloques para construcción. ¿Se acuerdan? Ellos trabajaron en Egipto. Ellos se habían encargado de los ganados de los egipcios y ellos nunca habían tomado un arma. Pero ellos, siendo minoría, porque si usted vuelve a ver el pasaje, fueron solamente 2 tribus. No fue todas las 12 tribus, sino solo 2. Y mataron a 10,000. ¿Cómo fue que lo hicieron? Es como cuando usted se siente energizado. Cuando usted se siente que no se cansa. Y usted dice, yo no sé qué me pasa, pero no estoy cansado y puedo seguir, y puedo seguir, y puedo seguir. Y esto era lo que les pasaba a estos hombres porque Dios estaba con ellos y Dios era su fuerza. Dios era su destreza. No eran ellos en sí, sino era Dios en ellos que iba a debilitar a sus oponentes y que les iba a dar la victoria. Pero ellos se adjudicaron la victoria a ellos y no a Dios. Ahora, aquí hay algo que otra vez, Adón y Besec en Besec y pelearon contra él y derrotaron en Canaán. Y Adón y Besec huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Nunca Dios dijo, a ver, ojo por ojo, diente por diente. Él les dijo, mátenlos. Pero ellos, como sabían seguramente de lo que había hecho Adón y Besec, dijeron, mira, te vamos a cortar los pulgares de las manos y los pulgares de los pies y vas a sentir. Y mire lo que hace Adón y Besec. Entonces, en el verso 7, Adón y Besec, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice así, me ha pagado Dios, y le llevaron a Jerusalén, donde murió. ¿Sabe? No tenían que agarrar y llevar cautivos. Tenían que exterminarlos. Dice el verso 9, después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llama antes Kiriat Arba. E hirieron a Sesai, a Imán y a Talmai. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Axa mi hija por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa su hijo menor. Entonces aquí todavía se casaban entre parientes, ¿verdad? Porque Otoniel era sobrino de Caleb. ¿Okay? Entonces se casó con su prima, Axa. ¿Okay? Aquí lo dice. Aunque Dios ya lo había prohibido. No verás la desnudez de tu prima, de tu tía, de tu parienta. No, ya lo había dicho Moisés. Ya había puesto esta norma. Pero ¿qué pasa? Caleb dice algo y Otoniel toma y ahora me cumples. Y ¿me explico? ¿Sabe? A veces uno no tiene que dar su palabra para comprometerse a poder hacer algo que pueda resultar en algo malo. Por eso Jesús dice, tú sí sea sí y tú no sea no. Pero no hagas cosas, ¿verdad?, que parezcan buenas y que al final retornen malas. Aquí hay un caso de desobediencia porque ya no estaba permitido casarse con los parientes cercanos. Verso 14, cuando ella iba con él, le persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno, y Caleb dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb les dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y los hijos del cananeo, suegro de Moisés,
subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. ¿Se da cuenta? Fueron y habitaron con el pueblo. No fueron a pelear, fueron a hacer alianzas. Fueron a decir, miren, ¿para qué vamos a derramar tanta sangre? Ríndanse. Ustedes saben quiénes somos, venimos en el nombre de Dios, Él nos sacó de Egipto, Él hizo que destruyéramos Jericó, y si ustedes no se rinden, nosotros los vamos a acabar. ¿Eso era lo que Dios les había mandado? No. Pero hicieron, de alguna manera, lo que ellos creyeron que era conveniente. Verso 17, y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron a los cananeos que habitaban en Sefar, y los asolaron, pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón en territorio y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitan en los llanos, los cuales tenían carros errados. Y aquí vamos a ver otra cosa. Gaza, usted lo ha escuchado en las noticias, la famosa franja de Gaza, que está hacia el norte de Israel. Bueno, ellos tomaron esa ciudad, o sea, por lo tanto les pertenece, ¿sí? Y ellos, en vez de sacar a esa gente, algunas, y aquí por otra vez por temor, es que tenían carros. El salmista dice, aquellos confían en carros y los otros en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová haremos proezas. Porque no era la habilidad del hombre, no era la fuerza del hombre, sino era la fuerza de Dios que daba habilidad a las manos del hombre. ¿Sabe? Es como cuando usted se toma crédito y dice, qué inteligente soy. Qué barbaridad, no hay otro como yo. Y lo que está diciendo es, Señor, tú no tuviste nada que hacer, yo soy así. Tú me creaste, pero yo me perfeccioné. Es como decirle, no te necesito, Señor. Realmente nosotros tenemos que tener la humildad y reconocer que todo lo que tenemos ha sido recibido de la mano de Dios. Todo. La inteligencia, las habilidades, los dones, los talentos vienen de Dios. Por lo tanto, hemos de darle a Dios lo que Él nos da. Por lo menos una mínima parte. Así que ahí vamos teniendo. Ellos tenían carros, entonces mejor los dejamos tranquilos, no sea que nos vayan a ganar. ¿Sabe? Dios es el que siempre ha dado la victoria. Verso 20. Y dieron a Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. ¿Se acuerdan? Los hijos de Anac eran los gigantes. Ahora, por ahí en el internet circula un libro que se llama El libro de Enoc. ¿Se acuerdan? Si usted ve Judas cita a Enoc, séptimo de Adán. Y él habló de los ángeles encarcelados en el abismo. ¿Sí? Bueno, ese libro de Enoc es un libro apócrifo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es confiable porque no se sabe realmente el trasfondo y quién lo escribió y cuándo lo escribió. Ahora, también es muy ilógico. Ahora, también en el internet usted va a escuchar acerca de un pueblo preadámico, que antes de Adán ya existía gente y que habitaban los gigantes. Cuidado con lo que oímos, porque la Biblia dice muy puntual que en 6 días hizo la tierra y el sexto día creó al hombre. ¿Se acuerdan? Al hombre. ¿Y a quién creó? A Adán y a Eva. ¿Okay? Entonces, eso de que había otros hombres. Ahora, cuando usted, porque yo he tenido curiosidad y yo descargué el libro de Enoc y empecé a leerlo y después dejé de leerlo porque hablaba de gigantes de 150 metros.
¿Sabe qué es 150 metros? El edificio de acá mide 10 metros aproximadamente. Ahora, 150 metros, casi un rascacielos. Y entonces los gigantes, en el libro de Enoc, se comían a los hombres. Se comían a los hombres. Y no tiene nada que ver con el texto bíblico. Nada, absolutamente nada. Y hay nombres de ángeles, no sabe, ¿verdad? Están los guardianes, están los no sé qué, los nefilines y no sé cuánto, y que por acá y por allá. Y se oye muy hollywoodesco. Pero realmente no tiene nada que ver con lo que dice la bendita palabra de Dios. Entonces, por eso digo, lo puede leer, así como puede leer el libro del Mormón, como puede leer las Sagradas Escrituras, ¿okay? La traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, de los Testigos de Jehová. Usted puede leerlo como un libro de lectura, pero no puede creerlo, porque es contra la palabra de nuestro Dios. Así que ahí tenemos, eran los anacenos, eran unos gigantes, pero eran como del tamaño de Goliat. ¿Se acuerda cuánto medía Goliat? Bueno, si no se acuerda, yo le voy a decir, Goliat, haciendo todos los cálculos, si son los codos de 45, medía 2 metros 90. Si son codos de 50, medía 3 metros 20, aproximadamente. Bueno, ya tener una altura de 3 metros es algo impresionante. ¿Sabe que usted puede ver los gigantes en los basquetbolistas? Usted ve un basquetbolista que mide, por ejemplo, uno muy conocido, Shaquille O'Neal, mide 2 metros 32. Y usted lo ve y es un monstruo. Ahora, Shaquille O'Neal le da una cachetada y seguramente le quiebra el cuello. Pues por eso, y luego si agarra una espada que pueda cargar él, pues usted no se le acerca jamás. Usted no es lo mismo, por eso David no fue a confrontarlo cuerpo a cuerpo. Si David hubiera ido con la armadura de Saúl y le hubiera querido jugar al espadachín, pues con todo y espada lo hubiera quebrado, ¿verdad? Pero David, que tenía la astucia de Dios, agarró su piedrita, sus 5 piedritas, se las guardó en su bolsillo, fue y le dijo, tú vienes con espadas, pero yo vengo en el nombre de Jehová, y ¡pum! Y aquí en medio, entre ceja y ceja, se desmayó, y llegó David y con la espada de Goliat le cortó la cabeza. ¿Sabe? Eran gigantes, pero ellos los derrotaron. Y después, en el tiempo de David, todavía había algunos de los gigantes, ¿verdad? Pero gigante no quiere decir, es que a veces como de niños nos ponen a Juan y sus arvejas o sus, ¿cómo se llaman? Frijoles. ¿Cómo? Frijoles mágicos. Los frijoles mágicos, ¿verdad? Y los lleva a un lugar donde está el gigante, ¿verdad? ¿Sabe? Tenemos que verlo según la Escritura y por eso muchas veces nos dan las medidas para que nosotros podamos entender. Y había gigantes en la tierra en Génesis capítulo 6, ¿sí? ¿A qué se refiere? Bueno, si usted me pone, yo mido 1,73 y me pone al lado de un hombre de 2 metros 50 o de 3 metros, pues yo soy un enano, ¿cierto o no? Así de sencillo. Entonces él es un gigante y yo soy un enano. Y después vienen los pigmeos, ¿verdad? ¿Sabe? De alguna forma uno tiene que comprender la Escritura en base a la Escritura. Bien, seguimos. 21. Mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén, no los arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín y en Jerusalén hasta hoy. También la casa de José subió contra Betel y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz, y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y habitaremos contigo y haremos contigo misericordia. ¿Sabe? Otra vez, desobediencia parcial.
Dios les había dicho, vayan y extermínenlos. ¿Y qué hicieron ellos? Empezaron a dejar comida a gente. Vea, este hombre, al que dejaron vivo, verso 25, y él les mostró la entrada de la ciudad y hirieron a filo de espada, pero dejaron, fíjese, dice, pero. No dice y dejaron, sino dice pero. ¿Se acuerdan del pero? ¿Sabe? Pero dejaron, o sea, el pelo en la sopa. ¿Sabe? Pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó allí una ciudad, la cual llamó Luz, y ese es su nombre hasta hoy. Es decir, ese hombre edificó una ciudad, se reprodujo. Y después sería problema para los israelitas. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean, ni a los que de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Y ellos empezaron a hacer tratos y empezaron a relacionarse con ellos, y lo peor, empezaron a dar sus hijas y empezaron a recibir sus hijas. Y entonces se empezó a mezclar. No tanto por la mezcla de la sangre, porque la sangre es una. Venimos de dos hombres, de Adán y de Eva. No tenía tanto que ver la sangre, sino las costumbres que tenían esas personas. Idolatría. Idolatría. Era de lo cual quería Dios apartar al pueblo de Israel, y al final empezaron a ser ídolos igual que ellos. Verso 29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Gitrón, ni a los que habitaron en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Es decir, ¿para qué los matamos? Mejor que nos den dinero, que nos den granos, y nosotros vamos a vivir a expensas de ellos. Cosa que tampoco Dios había mandado. 31. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Elba, en Efec, en Rehob, y moró Aser con los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anad, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anad. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. ¿Se da cuenta? Los vencedores salieron vencidos. Los que tenían el poder de Dios salieron sin Dios. Vea, el versículo 1 empieza: aconteció pues después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero y pelearemos contra los cananeos? Y después, en todo el capítulo, no dice y volvieron a consultar a Jehová. Algo que podemos ver es que se olvidaron de Dios y empezaron a hacer todo en base a sus fuerzas, en base a su inteligencia, en base a sus capacidades, y sus capacidades eran menores, por supuesto, que las de Dios. Y se ven los resultados. Y allí los de Dan, allí se quedaron en el cerro. 35. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón, en Salbín, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, ¿qué dice? Lo hizo tributario. No lo derrotó, lo hizo tributario, es decir, pagan impuestos. Verso 36. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabín, desde Sela hacia arriba. Y aquí vamos viendo cómo tenemos allí el fracaso de Israel. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios.
Cuando nosotros nos creemos suficientemente espirituales y ya no dependemos de Dios, por eso el apóstol Pablo dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. El apóstol también dice que debemos de fortalecernos en el Señor, en el poder de sus fuerzas y no confiar en nuestras propias fuerzas, no confiar en nuestras propias capacidades, no confiar en nuestros propios razonamientos. Debemos tomar a Dios en cuenta. Por eso el Proverbio 3 dice, fíate de Jehová y no te apoyes. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios quiere de alguna manera que nosotros le tengamos en cuenta siempre y que confiemos en Él y que nunca dejemos de confiar en Él sabiendo que Él está con nosotros, que Él está en nosotros y que nunca nos dejará ni nos desamparará. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Sofonías dice, aunque no haya ovejas en la majada, aunque no haya uvas en los viñedos, aunque los montes sean lanzados al mar, con todo, yo confiaré en el Señor. Con todo, nosotros debemos confiar en el Señor. Solamente no te olvides de hacer lo que está escrito en este libro. Josué 1:8 dice, nunca te apartarás de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Es el mismo mensaje para nosotros. Esforzarnos y ser valientes para agradar a nuestro Dios. De eso se trata la vida cristiana. Agradar a Dios, obedecer a Dios. No hacer nuestra voluntad, sino la de Dios. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a orar para concluir. Les invito a ponernos en pie para terminar. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella podemos conocer que tú eres poderoso, muy poderoso, y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Señor, ayúdanos a estar siempre en comunión contigo, en confianza para contigo, en buscar obedecerte y hacer tu voluntad. Señor, gracias por tu palabra, porque nos recuerda que te necesitamos. Ayúdanos, Señor, a poder vivir la vida cristiana contigo. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a mis hermanos, bendice a las personas que también lo verán. Y gracias, Señor, por tu amor y por tu fidelidad. Y en el nombre de Jesús. Amén.